Hablaremos hoy de geografía fantástica. Me gusta. ¿Cómo geografía? Ahora va a ver. Si examinamos un mapa de la Edad Media en el que aparezcan representados los mares conocidos, nos llamará la atención la existencia de una gran cantidad de extraños territorios, islas, monstruos. Aquellos lugares inexistentes han recibido incluso nombres y han aparecido en muchos textos cartográficos hasta mediados del siglo XVIII. El más grande de los geógrafos árabes, Al-Edrisi, nacido en España, escribió allá por 1150 que había 27.000 islas mágicas solo en el Atlántico. Parece que las formaciones nubosas bajas engañaban a los navegantes que creían ver en ellas tierras lejanas. Y no era raro que esos territorios imaginados recibieran nombres y tuvieran su sitio en los mapas antiguos. Mucho más frecuentes eran los espejismos, que hicieron ver lugares maravillosos que luego nunca pudieron ser encontrados. Así, durante la Edad Media y hasta poco después del Renacimiento, por todas partes se oyó hablar de hermosas islas fantasmas, de territorios perdidos e incluso fugitivos, territorios fugitivos, que de pronto se hacían visibles y después no se dejaban encontrar ni pisar. Algunas leyendas antiguas de los vikings explicaban que por medios mágicos se podían fijar en un solo sitio aquellos territorios movedizos. Es decir, vos veías una isla movediza, una ciudad movediza, etcétera, y tenías que agarrar un pedazo de hierro en forma de lanza y clavabas el lugar y quedaba inmovilizado. ¿Para qué? Bueno, para que después pudieran llegar tus navegantes. Vos descubrías una ciudad o una isla y notabas que era fugitiva, que caminaba, que se moviente, una isla se moviente. Bueno, la clavabas con la lanza, pronunciabas unas palabras que no le puedo decir Y quedaba ahí. y quedaba ahí. Quedaba ahí. Eso es lo mejor. Aquí en este programa hablamos alguna vez de ciudades inconstantes, o mejor dicho, de locación inconstante. Y imaginamos un país en donde la ciudad de Mar del Plata no estuviera siempre en el mismo lugar. Y entonces, claro, uno para ir tenía primero que preguntar por dónde andaba, y después salir corriendo, incluso teniendo en cuenta que en algunas ocasiones, mientras uno iba hacia Mar del Plata, la ciudad se seguía trasladando. Entonces había que perseguirla, incluso a veces esperarla. En vez de hacer 4 o 5... Con el auto parado en la ruta. Con el auto parado en la ruta esperando que pasara Mar del Plata. Es una idea extraordinaria. Quedarse parado esperando que la ciudad de Mar del Plata pase para abordarla y disfrutar de sus miles de atracciones. Otro procedimiento fue utilizado para detener a la famosa isla de Gotlandia, existente en el mar Báltico. Se dijo que antiguamente era visible solo por la noche, cuando surgía del mar, e invisible durante el día. Solo Eric el Rojo pudo arribar hasta sus costas, e encendió un fuego, y ese fuego la fijó. De algún modo la presencia del hombre fija lo que antes era fugitivo. No está mal. La más importante de todas estas locaciones la podemos hallar en las tradiciones populares irlandesas. Se trata de la isla de Brisel, o sea, isla de la felicidad. Brisel era una especie de monte de Venus celta, habitado por hermosísimas doncellas sedientas de amor. Señor. Pocos eran los afortunados que lograban alcanzar esa isla. Quienes llegaban creían hallarse en el paraíso. Bueno, y olvidaban a su patria a causa del ininterrumpido deleite de los sentidos. El nombre Brisel fue más tarde confundido erróneamente con el vocablo Brasile de las lenguas románicas, que se refería al color rojo de las brasas del carbón, y luego fue utilizado para designar todo color rojo oscuro e intenso. Como se tenía el firme convencimiento de que existían realmente todas las islas dotadas de nombre, lo que tiene nombre existe. Bueno, comenzaron a realizarse expediciones. Entre 1480 y 1497
partieron de Bristol 7 expediciones con más de 600 hombres en busca de la isla de Bristol. Las primeras 6 expediciones no regresaron jamás. La última de ellas, por lo menos, logró el redescubrimiento, si se tiene en cuenta el previo viaje de los Vikings, de la península del Labrador, ¿no? El que llegó, en segundo lugar, fue un italiano, el que todos conocemos, Cabot o Gaboto, que estaba al servicio de los ingleses, ¿no? Fue el 24 de junio de 1497. Después del descubrimiento de América, se pensó que la isla, esta de Bristol, podía encontrarse en las cercanías de un lugar en el que se encontraba con frecuencia la madera tintorea, el palo campeche, que era roja, y como dijimos, por rojo era entendida la palabra Brasile. Y así el nombre de la isla fantasma quedó unido al de un país, el Brasil. Otra isla fantástica existente en el océano Atlántico, en cuya existencia se creía, era la isla de Antilia. Supuestamente tenía 7 magníficas ciudades, cada una de las cuales había sido fundada por un obispo fugitivo de la invasión musulmana. Qué extraña forma de fundar, ¿no? 7 obispos, los 7 huyendo de la invasión musulmana, encuentran una isla y fundan 7 ciudades. ¿Para qué tantas? La isla era cuadrangular y poseía cientos de fondeaderos donde atracar las naves. Se la creía ubicada al oeste del archipiélago de las Azores. Se pensaba con tal firmeza en la realidad de su existencia que el sabio florentino Toscanelli, que fue el que le dio consejos a Colón antes de que éste emprendiera su primer viaje, indicó a Colón que pusiera primero rumbo a Antillas y que luego continuara su viaje para llegar a la Asia Oriental. Fue así como al llegar las primeras expediciones a la América Central, se creyó que se había arribado a la isla fantástica y de ahí el nombre de las actuales Islas Antillas. Hay que decir que los mapas que se utilizaban en los viajes previos a la conquista tenían escrita la temperatura de las aguas. ¿Y por qué? Porque reinaba todavía la superstición de que al alejarse de las costas africanas, la temperatura del agua aumentaba. Se creía que al llegar a cierta distancia el agua hervía y entonces los barcos no tardarían en naufragar. Imagínense, el agua hirviendo derretiría el alquitrán con el que se calafateaba el casco. Otro producto de la geografía mística de los mares. Entonces, en los mapas ponían la temperatura. Bien. Otro producto de la geografía mística de los mares fue la historia de San Brandán. ¿Qué les pasa? ¿Les pasa algo? No, bueno, nosotros no. A la gente por ahí sí. Sí, yo no sé si seguir, ¿no? Sí. Por favor. Bueno, la isla de San Brandán no es muy gracioso lo que estamos diciendo, pero se llama, no sé, el interés, el conocimiento, por ahí se llama la prosa, la lectura. Hay un fenómeno que se llama lectura, que no siempre es gracioso, por ahí. En 4 o 5 minutos ya termino. Bueno, la historia de San Brandán, que es muy conocida, o yo pensaba que era muy conocida, y que se conserva en la Biblioteca Vaticana, y su autor, el autor de un libro que se conserva allí, fue el monje irlandés San Brandán. Allí cuenta las peripecias de un viaje de 7 años por el océano. En aquella travesía se topó con ballenas del tamaño de grandes islas, y en los lomos de estas ballenas, según contaba este hombre, estaban erigidas enormes ciudades. Vio también cíclopes, grifos, con sus cuerpos de águila y león, y llegó a una tierra reservada solo a los santos, a la que podía adentrarse cruzando en pleno día una barrera de sombras que se mostraban eternas. En su navegación, San Brandán, cuenta él, ¿no?, descubrió cientos de islas, constituidas algunas solo por piedras o bosques impenetrables, o cubiertas por tantos pájaros que no se podía caminar. Contó una en que había solo monjes comiendo uvas. Una isla de monjes comiendo uvas y nada más. Otra tenía olas musicales
y en una mano monstruosa, accionada por un artificio mecánico, atrapaba a las naves que intentaban acercarse. Finalmente, una de esas islas fue bautizada con su nombre, San Brandán, y allí, según algunos, el monje irlandés tiene un monasterio flotante, pero nunca lo encontraron. Digamos algo, para terminar, respecto al desconocido continente del sur. Ese territorio nació de un razonamiento, en cierto sentido, impecable, que tuvo que ver con una obsesión histórica por la simetría. Si al norte del Ecuador había una gran masa de tierra, debía existir del mismo modo en el sur. En el año 43, el geógrafo Pomponio Mela imaginó y representó un continente austral, la Gran Tierra Austral. Ptolomeo tomó la idea y también hablaba de esa tierra, que se extendía desde el sur de África hasta Nueva Guinea y Java, uniéndose al Asia por el este, la famosa Terra Incógnita, que fue parte del credo geográfico durante siglos. Ahora bien, cuando en febrero de 1488 el portugués Bartolomé Díaz dobló el Cabo de Buena Esperanza por primera vez, mostró que obviamente África no continuaba hacia el sur. Magallanes tampoco encontró ningún continente austral durante su viaje de circunnavegación. Sin embargo, en el primer atlas moderno de Ortelio aparece un continente austral denominado Tierra Australis con el siguiente agregado, Tierra Incógnita, todavía sin descubrir. Durante el siglo XVII los europeos siguieron utilizando este territorio en los mapas. Y buscando aquel continente, se examinaron cuidadosamente Australia, Nueva Zelanda, pero nada, el continente no aparecía. En 1769, los astrónomos ingleses hablaron de un tránsito de Venus cuando Venus cruza por delante del Sol, un fenómeno que permitiría medir la distancia entre la Tierra y el Sol. Y la Royal Society planeó entonces una expedición a Tahití para observar ese fenómeno, ¿no? El capitán Cook, de larga fama, llegó al lugar el 10 de abril de 1769. Pero en realidad lo que él quería era descubrir la Terra Australis. Abandonó a los astrónomos ahí en Tahití y se mandó para el sur. Agarró las costas australianas, dio toda la vuelta y regresó 2 años después a Inglaterra con las manos vacías. Al año siguiente partió de nuevo. Llevaba órdenes de circunnavegar la Tierra en la latitud más austral posible. Cook avanzó hasta más allá de los límites razonables y no apareció ningún rastro de tierras habitables. Y escribió en su diario: aquí el hielo es eterno. No encuentro para tanta desolación palabras adecuadas. Si alguien llegara a tener más fuerza y resolución para aclarar este problema, no le envidiaré la gloria del descubrimiento. En marzo de 1773, después de 170 días de viaje ininterrumpido entre los hielos del sur, Cook decidió enfilar su nave hacia aguas más templadas. La historia del continente austral se había derrumbado, al menos por el momento, ¿no? Finalmente a Cook no le fue bien. Llegó a una isla llamada Caracacoa y luego de una terrible batalla con los nativos se lo comieron. Los nativos se lo comieron. Krakatoa no. No, Caracatoa. Se lo comieron. Después, mucho después. Igual no había descubierto nada, la verdad. No. Anduvo por todo el lado. Bueno, pero no desmerezca. Mucha vuelta, pero... Pero no desmerezca, dejó escrito el diario, se tomó el trabajo, No si no, importa, no señor. estaríamos hablando Dio de toda la esto. vuelta, ¿qué le costaba ver un poco más abajo? La Antártida. Ahí, muerta de risa. Muerto de risa está usted ahí sentado. ¿Qué descubrieron? No, Usted que se señor. burla de este. ¿Qué descubrieron? A ver. ¿Cuál fue el viaje más largo que hizo? Bueno, yo estuve... Ahora- casi hasta Rosario. llegué. O sea, pero señor, ¿No se tendría que haber encontrado con el continente con Argentina, con algo de eso? No, bueno, fue mucho más al sur, pero no tan al sur como para encontrarse con la tierra de Graham, todas esas cosas que en la parte más nórdica pasó por el, me imagino, habrá pasado por el pasaje de Drake sin ver nada, por el medio le habrá entrado. También, ¿qué quiere usted? qué mala suerte. Bueno, yo fui a la discoteca, le conté esta historia, el discotecario me dijo lo mismo que usted. Dice, bueno, al final
No lo mismo que Barton, lo mismo que usted, Gillespie. Que yo. Bueno. Dice, escúcheme, este tipo un fracasado. Sí, porque... Me dice, andaba fracasado. ¿Qué fracasado? Un aventurero. En la tribuna, el discotecario le dice al capitán Cook, que se cargó los dos polos, fracasado. Agarrado el alambrado. Agarrado el alambrado. ¿Sabés con quién está tu mujer ahora mientras vos viajabas? Mientras vos estás acá ganando millones de euros. Es medio bilardista. No con vos, dijo el tipo. Es medio bilardista el discotecario. El discotecario en el sentido de resultadista. Sí, no, claro. Si no ganás nada, no ganaste nada. Tiene razón en ese sentido. Bien. Igual me encajó... No me dio ningún disco. ¿Ningún disco? Tampoco, qué mal llevado. No vaya nada. más. Dice, vos sos otro igual que el capitán Cook. Y entonces traje el único disco que tengo yo, que es Distancia. Bueno, está bien. Pertenece a la Pero no habla de eso. No habla de la distancia, él quiere una distancia más grande que dar la vuelta al mundo. Pero la letra no... La letra yo la escribí y le puedo decir que si bien no habla de eso, ahí está. Fue para quedar bien con el comisario, porque yo quería hablar del capitán Cook, de la Terra Australis. ¿Se inspiró en eso? Yo me inspiré en eso y después... ¿Qué le salió? No me salió bien. Ah. Dije, vos lo escuché y parece que hay un tipo ahí. ¿Pero lo menciona a Cook? No, tampoco. Menciona un viaje, algo así. Bueno, escucharemos a este tanguito que forma parte de la opereta Lo que me costó el amor de Laura, etcétera. Y tenías que agarrar un pedazo de hierro en forma de lanza y clavabas el lugar y quedaba inmovilizado. ¿Para qué? Bueno, para que después pudieran llegar tus navegantes. Vos descubrías una ciudad o una isla y notabas que era fugitiva, que caminaba, que se moviente, una isla se moviente. Bueno, la clavabas con la lanza, pronunciabas unas palabras que no le puedo decir y quedaba ahí. Y quedaba ahí. Eso es lo mejor. Aquí en este programa hablamos alguna vez de ciudades en geógrafos árabes. Al-Edrizi, nacido en España, escribió allá por 1150 que había 27.000 islas mágicas solo en el Atlántico. Parece que las formaciones nubosas bajas engañaban a los navegantes que creían ver en ellas tierras lejanas. Y no era raro que esos territorios imaginados recibieran nombres y tuvieran su sitio en los mapas antiguos. Mucho más frecuentes eran los espejismos, que hicieron ver lugares maravillosos que luego nunca pudieron ser encontrados. Así, durante la Edad Media y hasta poco después del Renacimiento, por todas partes se oyó hablar de hermosas islas fantasmas, de territorios perdidos e incluso fugitivos, territorios fugitivos, que de pronto se hacían visibles y después no se dejaban encontrar ni pisar. Algunas leyendas antiguas de los vikings explicaban que por medios mágicos se podían fijar en un solo sitio aquellos territorios movedizos. Es decir, vos veías una isla movediza, una ciudad movediza, constantes, o mejor dicho, de locación inconstante. Y imaginamos un país en donde la ciudad de Mar del Plata no estuviera siempre en el mismo lugar. Y entonces, claro, uno para ir tenía primero que preguntar por dónde andaba. Y después salir corriendo, incluso teniendo en cuenta que en algunas ocasiones, mientras uno iba hacia Mar del Plata, la ciudad se seguía trasladando. Entonces había que perseguirla, incluso a veces esperarla. En vez de hacer 4 o 5... Con el auto parado en la ruta. Con el auto parado en la ruta esperando que pasara Mar del Plata. Hablaremos hoy de geografía fantástica. Me gusta. Geografía. Ahora va a ver. Si examinamos un mapa de la Edad Media, en el que aparezcan representados los mares conocidos, nos llamará la atención la existencia de una gran cantidad de extraños territorios, islas, monstruos. Aquellos lugares inexistentes han recibido incluso nombres y han aparecido en muchos textos cartográficos hasta mediados del siglo XVIII. El más grande de los